van entendiendo o no. Háganme ese favor. No es una obligación, pero me sirve. Bien, perfecto, hasta acá vamos bien. Muy bien, ahora sí. Buenísimo, hasta ahora voy cerca de 40 confirmaciones de asistencia. Sigan adelante. Activen aquellos que puedan sus cámaras, así los voy viendo, por favor. Háganme ese favor también. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Ahí está. Chicos, ¿ven la presentación? ¿La ven en la pantalla? ¿Alcanzan a verla? Sí, profe. Buenísimo. Muchas gracias por contestar y ya arrancamos. Denme un segundito más. Bien. Muy bien, chicos, ahora sí. Primero que nada, bienvenidos a este curso en realidad es un módulo de inmunopatología que dictamos con la doctora Iris Aybar de la Cátedra de Anatomía Patológica y yo que soy de la Cátedra de Parasitología. Estamos integrados juntos con la gente de microbiología y de toxicología en un espacio conocido como Noxas y Defensas. Justamente por ese motivo es que estamos dando esta introducción con respecto a la inmunopatología para ver cómo el sistema inmune tiene un efecto o puede actuar como noxa frente a la aparición de enfermedades relacionadas con la respuesta inmune. Para poder hacer esto, vamos a hacer un pequeño repaso de la inmunofisiología del sistema inmune. Todo esto que lo vamos a hablar, no me hace falta que tomen nota porque todas estas presentaciones se las vamos a colgar después en la página para que ustedes puedan, en el campus, para que ustedes puedan descargarlo y usarlo. Bien. Entonces, empezamos.
Existen una serie de investigaciones que estoy hablando un poquito de historia de la inmunología, donde existe el antecedente en 1796 de Edward Jenner, quien habiendo observado que en otras culturas se hacía inoculación de escamas o descamación de pústulas de pacientes que habían tenido viruela, podían inmunizar a otros pacientes simplemente con la colocación de las mismas en pequeños cortes en la piel. Entonces, él hizo esta experiencia inoculando el material de la pústula de una ordeñadora que tenía la viruela, que acá la ponemos como cowpox, porque lo que quiero dar a notar es que es una enfermedad que viene a partir de la vaca, que después nos va a permitir o les va a dar el nombre a las famosas vacunas actuales. Y cuando le inoculó a este chiquito en su brazo escamas o descamación o exudados sacados de una ordeñadora que tenía la viruela, el chiquito se enfermó y hizo síntomas, pero hizo síntomas relativamente leves. 4 días más tarde, este chiquito se recupera y ahí Jenner intenta nuevamente inocularlo con el pus de la viruela y esta vez el chiquito no se enferma. ¿Qué muestra con esto? Que había logrado inmunizar, sin conocer la palabra, sin utilizar la terminología que usaríamos ahora, y hizo quizás la primera vacuna en forma oficial demostrada a través de una metodología de investigación que demostraba justamente la posibilidad de inmunizar a alguien utilizando extractos o formas parciales del elemento infectante que fueran menos patogénicos que la enfermedad en sí. ¿Qué estamos hablando acá? Que este chiquito fabricó una respuesta inmunológica y dejó memoria para poder después defenderse mejor ante la segunda inoculación. Desde un punto de vista pedagógico, y todo lo que hablemos hoy va a ser pedagógico, lo que nos separa a nosotros del ambiente es lo que sería la famosa barrera cutáneo-mucosa. En este esquema, ustedes van a poder ver, esto vendría a representar la piel, y todo lo que vemos en amarillo sería mucosas. Esta barrera cutáneo-mucosa es la que nos separa a nosotros. Sí. Ah, ¿no se cambió? Pero esperen entonces. Esperen. Un segundito. Gracias por avisarme. Bien. A ver ahora. ¿Ahí sí? ¿O sigue en la primera página? Sigue en la primera, profe. Sigue en la primera. Bien. Esperen entonces. Paciencia, muchachos. Que Ahí cambió. Está en la quinta, doctor. Esto se mueve como quiere. A ver ahí. Sí, ahí está en la quinta. Perfecto. Bien. Tengan mi paciencia, vamos a tratar de solucionarlo ya más. Ahí cambió. ¿Ustedes están viendo ahí? Sí, ahí cambió. Ahora sí. Perfecto. Vuelvo para atrás entonces. Existe una barrera que nos separa del mundo exterior que es conocida como la barrera cutáneo-mucosa. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros como individuos tenemos que poder interactuar con el ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Oh. No, cualquier cosa me muestra esto. Esperen. Es como que tarda en cambiarse. Tarda en cambiar, exactamente. ¿Saben por qué, no? Pues somos muchos. Entonces, me parece que el sistema le cuesta más. Lo vamos a hacer de otra forma, a ver si nos funciona. Yo voy a ir viendo. O sea, ahora ustedes están viendo en la pantalla unas letras en amarillo y están viendo un esquema que habla de nosotros, la piel y el mundo exterior. ¿Es así? Claro, la quinta. Perfecto. Yo voy a ir chequeando todo el tiempo para poder ir mostrándoles. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Que esta barrera cutáneo-mucosa es la que nos separa del ambiente exterior. Esta barrera cutáneo-mucosa constituye casi 2 metros cuadrados de superficie para la piel, pero 400 metros cuadrados de superficie para las mucosas.
Cuando yo estoy en contacto con el ambiente, yo tengo que poder separarme del ambiente, pero a la vez tengo que poder generar una respuesta de tolerancia a las cosas que necesito incorporar. Porque si yo me aíslo tanto del ambiente, no podría ni siquiera respirar. Todo eso hace que el sistema inmune nos deba inducir, por un lado, un efecto barrera que nos separe del ambiente, pero al mismo tiempo que nos integre. Y una respuesta especializada que genere tolerancia o no reacción contra la flora normal y aquellas moléculas que pueden ser benéficas. Y a la vez una inmunidad que sea esterilizante contra los patógenos. Bien, vamos a la próxima. Va a ser más lento porque tengo que cambiar una por una. Bien. Entonces el sistema inmune, que ahora deberían estar viendo un nombrecito, es un conjunto de estructuras y procesos biológicos que protegen al organismo de agentes exógenos y endógenos, pero a la vez, como les decía, nos vinculan equilibradamente con el ambiente. Hablar del sistema de defensa simplemente como un sistema, o cuando alguien nos dice qué son las defensas, qué es el sistema inmune, un sistema de defensas, es inexacto, es pequeño y nos quedamos cortos en la definición. ¿Por qué? Porque es un conjunto de estructuras y procesos biológicos, por eso se llama sistema, pero que no solamente participan en el defendernos con lo de afuera, sino que también tiene que ejercer un mecanismo de tolerancia a aquellas cosas que necesitamos y además participan de la homeostasis del organismo, ¿sí? Otra cosita, la flechita de puntero no va a coincidir, así que no le lleven mucho el apunte, ¿sí? Bien, sigo. Desde un punto de vista pedagógico, al sistema inmune se lo divide en un sistema conocido como sistema inmune innato o natural, cuya característica es que es inespecífico, o sistema inmune adaptativo o adquirido, cuya característica es justamente la especificidad. ¿Qué es la respuesta inmune innata? La respuesta inmune innata es una respuesta que está provocada justamente por elementos que vienen con nosotros del nacimiento. Por eso los conocemos como sistema inmune innato. Esta respuesta inmune innata constituye la primera línea de defensa contra las infecciones. Y los mecanismos van a existir antes de que haya tenido un encuentro con los microorganismos. Se activan antes de las respuestas inmunes adaptativas. Chicos, ustedes piensen, si nosotros nacemos y no tenemos un sistema inmune que ya esté preparado para defendernos, moriríamos inmediatamente entremos en contacto con el ambiente. Entonces, esta respuesta inmune innata se caracteriza justamente porque viene con nosotros desde el nacimiento y porque ya está preparada para reaccionar sin tener que hacer un proceso de reconocimiento previo. Se lo conoce como el mecanismo de defensa filogenéticamente más antiguo contra los microorganismos y va a estar presente en todos los organismos, incluidas plantas e insectos. Un ejemplo sería, por ejemplo, los macrófagos. Ustedes han visto los macrófagos, ¿verdad? Voy a ver si puedo poner el movimiento, y no sé si esto lo están viendo en la pantalla, en la presentación, pareciera que no. ¿Están viendo ahí un movimiento en la pantalla? ¿Una imagen con movimiento? No, profe. No. Bien. En lo que los macrófagos participan a través de la capacidad de reconocer estructuras patogénicas que vienen del ambiente porque presentan en su membrana complejos proteicos que son capaces de ser reconocidos. ¿Se acuerdan de los pili? ¿Se acuerdan de los flagelos? Existen una serie de proteínas que son comunes a muchos patógenos que le permiten a las células que tienen capacidad fagocítica a través de unos receptores que se conocen como patrones moleculares asociados a patógenos, estos receptores reconocen esos patrones y pueden fagocitar sin que haya una dependencia de anticuerpos. En otras palabras, si entra un patógeno y tiene, por ejemplo, un pili o un flagelo, ya nuestro organismo lo interpreta sin necesidad de hacer ningún proceso de reconocimiento como algo extraño y lo ataca. Por eso es que los macrófagos pueden ser parte de la respuesta inmune innata, es decir, que va a actuar siempre de la misma forma, en forma inespecífica, frente a patógenos que presenten estructuras que son
reconocibles por nuestros receptores. Bien. Esa capacidad de los macrófagos, que forma parte de la respuesta inmune innata, nos permite a nosotros estar siempre atentos y constantemente defendiéndonos sin necesidad de pasar por un proceso elaborativo que forma parte ya de la respuesta inmune adaptativa o adquirida. Nosotros hemos estudiado, se supone que en Morfofisio ya han visto, cuáles son los órganos que forman parte de la respuesta inmune. Han visto el timo, han visto los ganglios, han visto el vaso, la médula ósea. Esos órganos se dividen como órganos inmunológicos primarios y secundarios. Primarios van a ser aquellos que van a dar origen y van a dar desarrollo a la modulación de la célula del sistema inmune, donde tenemos la médula ósea por un lado y el timo. Pero el timo es exclusivo de los linfocitos T. Y los órganos inmunológicos secundarios, donde vamos a tener que las células que entran en contacto con el antígeno pasan de estar inmaduras a maduras. Eso ocurre a nivel de adenoides, amígdalas, placas de Peyer, ganglios linfáticos y el vaso. Estos elementos de la respuesta inmune, estos elementos, estas estructuras del sistema inmune, se supone que ustedes las tienen que saber y si no, les dejo esto para que les sirva de guía para después estudiarlo con mayor profundidad. Entonces vamos a ver que esta barrera cutánea, que forma parte de la primera línea de defensa a nivel de la superficie, tiene, por ejemplo, barreras físicas, como serían los epitelios, piel, mucosa, barrera placentaria, vellosidades o pelos, y barreras químicas, que son todo aquello que secretamos. Lágrimas, saliva, mucus, sudor, sebo, jugo gástrico, todos pueden tener funciones defensivas porque de por sí ya generan un efecto barrera contra lo que viene de afuera. ¿Bien? Dentro de esa primera línea de defensa de superficie también tenemos las células fagocitarias, que yo les traigo esto a modo de recordatorio, van a tener que estudiarlo ustedes o repasarlo porque se supone que ya tienen que estar sabiendo cuáles son los granulocitos, los agranulocitos, los linfocitos, los monocitos. Eso es cuestiones anatómicas, se las dejo para que ustedes las estudien y las repasen, porque yo quiero enfocarme en inmunofisiología para poder llegar a inmunopatología. Supongamos que esta barrera cutánea mucosa es atravesada. Bien, entonces ahí el sistema inmune entra en contacto con un tipo de respuesta que se conoce como inmunidad. Supongamos que esta barrera, que estoy mostrándoles en esta presentación, que es una barrera mucosa, es atravesada, ahí sí, y esta es la presentación que les quería mostrar, entra en contacto con una respuesta inmune que se conoce como adaptativa o adquirida, cuya característica es la especificidad. Si yo tengo, por ejemplo, vuelvo para atrás un poquito, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que ha tenido, por ejemplo, un exceso alimenticio o una intoxicación alimenticia, estas células que forman parte de la mucosa ejercen un efecto ya de rechazo para que no siga ingresando. Aumenta la secreción de moco. Hay sustancias proteolíticas como la lisozima también presentes. Aumenta el movimiento ciliar y aumenta el movimiento peristáltico. Si yo tengo, piénsenlo, aumento de moco, aumento de peristaltismo, aumento de secreción, aumento del movimiento ciliar, a nivel intestinal, por ejemplo, ¿qué manifestación clínica va a tener el paciente? ¿Qué opinan? Diarrea. Pueden tener diarrea. Diarrea, exactamente, diarrea. Perdón, no te escuché. ¿No escuché la pregunta? ¿Pueden? Bueno, entonces sigo. Si yo tengo un aumento de la secreción de moco, y tal como lo dijo un compañero de ustedes y lo respondió recién, tengo un aumento del movimiento ciliar, tengo un aumento del peristaltismo, porque me comí un sándwich de más, listo. ¿Es un mecanismo defensivo o no? Sí lo es. Pero si yo tengo esto mismo provocado porque tengo un patógeno que me está provocando, como un agente infeccioso, que me está provocando justamente todos estos mismos mecanismos, también puedo tener diarrea, pero ya provocado por un agente infeccioso. Es decir, que lo que caracteriza la respuesta inmune innato natural es que va a ser inespecífica de agente. A eso voy. La respuesta inmune innato natural es inespecífica de agente y actúa siempre de la misma forma. En cambio,
la respuesta inmune adaptativa o adquirida se va a caracterizar para la especificidad. Vamos a hablar un poquitito sobre la respuesta inmune adaptativa o adquirida. Ustedes saben, chicos, que todas las células nucleadas de nuestro organismo presentan moléculas de histocompatibilidad. Esas moléculas de histocompatibilidad se conocen como moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Entonces recuerden esto, todas las células de nuestro organismo expresan moléculas de histocompatibilidad de clase 1. ¿Para qué sirve esa molécula de histocompatibilidad de clase 1? Justamente para poder presentar antígenos a los linfocitos T citotóxicos o CD8. Esta molécula de histocompatibilidad, cuando lo presenta el antígeno, le permite al citotóxico darse cuenta que la célula está infectada. Y la pulsión, o sea, la pulsión de lo que el linfocito quisiera hacer es destruir a la célula infectada. Pero no puede porque sí o sí necesita que el permiso o la activación por parte del linfocito T CD4, al cual también se le dice colaborador o helper. Justamente se le dice colaborador porque él va a ser el que autorice a montar una respuesta citotóxica por parte de los linfocitos CD8 en el caso de que estos antígenos o patógenos sean intracelulares. Pero si la si la gente va a estar dando vuelta en circulación, ya no me sirve una respuesta celular, me hace falta una respuesta humoral, que en ese caso incluye la fabricación de anticuerpos. Para esto, vuelvo para atrás, los linfocitos T colaboradores también tienen que poder reconocerlo al antígeno. Y esto lo hacen a través del reconocimiento de una molécula de histocompatibilidad que se conoce como de clase 2. Esas moléculas de histocompatibilidad de clase 2 las expresan todas las células presentadoras de antígeno. Si ustedes recuerdan, las células presentadoras de antígeno estaban distribuidas en el organismo de forma tal que cuando entrara algún patógeno pudiera ser reconocido ese antígeno, procesado y mostrado dentro del contexto de la molécula de clase 2 al linfocito T para que éste se active y decida qué respuesta monto. Entonces, resumiendo, el que dictamina qué tipo de respuesta inmune va a ser el agente infectante. El que va a ordenar el inicio de esa respuesta y hacia dónde se oriente va a ser el linfocito colaborador CD4. Si ese agente va a ser intracelular, va a activar a los linfocitos T para que hagan citotoxicidad, y si ese agente va a ser humoral, o sea, va a estar dando vuelta en nuestra circulación, va a activar a la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Entonces ahí ustedes pueden ver, creo que lo pueden ver, a un linfocito B. Esperen que quiero sacar esto. Denme un segundo, no se asusten, ya vuelvo. Acá. Bien. Ahí ustedes pueden ver a un linfocito B que está siendo activado por el linfocito CD4, reconoce el antígeno y los linfocitos B tienen en su interior un gen especial que se conoce como el supergen de la familia de las inmunoglobulinas, que le permite, mediante un rearreglo de este genotipo, fabricar el anticuerpo más específico que me permita unirlo al antígeno y formar el inmunocomplejo. Si ustedes se acuerdan, deberían, los anticuerpos tenían una porción variable y una fracción constante. Esta fracción variable se llama justamente variable porque yo puedo modificar a través de modificar la secuencia génica a nivel del supergen de la familia de las inmunoglobulinas que está dentro del linfocito B, yo puedo modificar esta estructura para que reconozca al antígeno con la mayor afinidad posible y me asegure que esa unión antígeno-anticuerpo ya de por sí pueda quizás neutralizar al agente infectante. Entonces, el linfocito B se activa, pasa al linfocito B activado, me fabrica anticuerpos, ese anticuerpo se une al antígeno, se formó el inmunocomplejo y este inmunocomplejo
va a tener que ser fagocitado por el sistema fagocítico mononuclear o monocítico macrofágico, que se encarga justamente de limpiar a los inmunocomplejos que estén en circulación. Si yo no limpio este inmunocomplejo de la circulación, corro el riesgo que se me deposite en determinados sitios de la economía y me termine provocando mecanismos inmunopatogénicos. En este caso, la destrucción del patógeno va a estar mediada por anticuerpos, por lo cual la fagocitosis de este inmunocomplejo se conoce como citotoxicidad mediada por anticuerpos. Dentro de esta capacidad fagocítica de los inmunocomplejos, interviene un elemento que es el famoso complemento, que vendría a ser algo así como una secuencia de proteínas que se van depositando sobre la membrana del patógeno de forma tal que cuando se han juntado todas las piezas de esta especie de bombita, que incluye C3, C4, C5, una cadena de proteínas que se van uniendo para poder formar lo que se conoce como el complejo lítico de membrana. Ese complejo lítico de membrana estalla y cuando estalla hace poros en la membrana de los patógenos. Entonces el patógeno se desequilibra osmóticamente, debilita su membrana exterior y es mucho más fácil para ser fagocitado. Ese proceso, chicos, se conoce como opsonización. Eso anótenlo si quieren. La opsonización viene justamente, lo que significa es preparar para comer, preparar para fagocitar. Y consiste en debilitar aquel patógeno que ha sido reconocido por el anticuerpo a través de poros en su membrana exterior para que luego sea fácilmente digerible al momento de que yo hago el fagolisosoma. Si yo monto esta respuesta con anticuerpos, voy a tener anticuerpos distribuidos en todo el organismo capaces de defenderme, porque además estos anticuerpos también pueden salir a las mucosas a través de el famoso, no es famoso, para mí es famoso, es a través de una estructura proteica que se llama componente secretor. El componente secretor sale a la luz junto con la IgA secretora y puede bloquear el ingreso de patógenos a nivel de la luz. Pero acá miren cómo viene la mano. En este caso estamos viendo una integración de la respuesta inmune innata natural, que era la barrera mucosa, con anticuerpos específicos frente al patógeno. Entonces, por eso yo les decía, es una división pedagógica. La respuesta inmune natural o inespecífica, junto con la respuesta adaptativa adquirida específica, que sería formar un anticuerpo. O en el caso del macrófago, el macrófago que puede llegar a fagocitar patógenos a través del reconocimiento de patrones moleculares asociados a esos patógenos, que es parte de la respuesta inmune innata porque es inespecífica. En este caso, el anticuerpo hace una especie de marcación y dice, che, vení, acá es donde hay que fagocitar. Eso se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos. Entonces tenemos un elemento de la respuesta inmune innato natural que participa también de la respuesta adaptativa adquirida o específica. Ese anticuerpo que yo formo es importante, ¿por qué? Porque hay distintos tipos de anticuerpos que ustedes los tienen que saber. IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Dentro de estos anticuerpos que acabo de nombrar, la importancia de la inmunoglobulina M es justamente que aparece inicialmente durante la primera etapa de la respuesta inmune. Entonces, ya la sola aparición de la IgM ya representa movimiento inmunológico de reconocimiento del patógeno. Y cada vez que yo tengo un agente infectante y yo quiera saber si estoy dosándolo en etapa aguda, doso la IgM específica frente a ese agente. Acuérdense, IgM igual a agudo. Ahora, también fabrico IgG. La IgG no solamente es el que atraviesa la leche materna y que protege al feto atravesando la placenta, sino que también es el que me permite dejar memoria inmunológica. Cada vez que yo, por ejemplo, vacuno a alguien y hago una vacuna frente a alguna enfermedad, estoy haciendo que el paciente haga un cambio de la secuencia genética de sus gamma globulinas para que sean lo más específicas del antígeno que está entrando. Entonces, si yo lo vacuno y ya tengo preformado el anticuerpo, el tiempo que yo gano frente a una infección puede ser la diferencia entre que ese paciente viva o ese paciente muera. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de antivacuna
y se deja guiar por TikToks y otros elementos no científicos, cuando uno recomienda no vacunarse a alguien, sepa y tenga en su conciencia de que está quizás condenándolo a la posibilidad de un fallecimiento por un agente infectante que podría ser prevenido. Y si no fallece, sepan que también pueden ser responsables de una secuela a posteriori por no haberlo vacunado. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla sobre antivacunas. Nosotros somos, en este caso, investigadores científicos, futuros médicos, donde tenemos que hablar sobre seguro, sobre medicina basada en la evidencia y no sobre, lo llamemos, elementos que forman parte del folclore y de la comunicación vulgar a través de medios no científicos. La IgA es un anticuerpo muy importante porque es la que va a aparecer, como ya les expliqué, en las secreciones, en las mucosas. La IgD en realidad está formando parte del receptor junto con la IgM de la membrana de los linfocitos B y es la que menos se conoce dentro de la respuesta inmune. Y la IgE es la más importante dentro de las respuestas que son respuestas frente a alergenos o parásitos. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. De la unión del anticuerpo que yo fabriqué con el antígeno, muchas veces solamente la unión de ese anticuerpo con el antígeno ya es capaz de neutralizarlo. Tengan en cuenta esta parte de la charla porque quizás sea motivo de pregunta en el examen también. ¿Cuáles son las funciones, cuáles son las reacciones entre el anticuerpo y su antígeno? Una de esas es neutralizarlo. Neutralizarlo significa, se une el antígeno con el anticuerpo, pierde patogenicidad, sin que haya ocurrido fagocitosis. O muchas veces, al unirse el antígeno al anticuerpo y en presencia del complemento, ese complemento es capaz ya de por sí de destruirla al agente infectante, por lo cual ya tenemos neutralizar y matar. O puede formar complejos de aglutinación, y estos complejos de aglutinación son más fácilmente destruibles por complemento, o el hecho de que se hayan aglutinado les quita patogenicidad. Todo eso hace el anticuerpo, pero desde el punto de vista de la mejor respuesta es que estimula la opsonización para que podamos hacer fagocitosis y citotoxicidad mediada por ese anticuerpo. Bien, pausa, momento. ¿Cómo vienen hasta acá? Mucha información, ¿verdad? Sí, profe. La verdad, ¿Cómo la bien? verdad que sí, doctor. ¿Alguno quiere? Bastante, ¿no? ¿Alguno quiere que repasemos algo, que volvamos a decir algo de lo que acabamos de hablar? O sea, yo les estoy dando esto para que les sirva después de pie, para que ustedes amplíen. Obviamente no es lo mismo dar esta clase en forma presencial que darla a través de virtual. Por eso yo no soy amigo de las clases virtuales. Que hubo que hacerlas en pandemia, las hice, pero este tipo de cosas se enseñan mucho mejor presencial. Pero tratemos de ponerle todo el mejor empeño para que esto salga lo mejor posible. ¿Hay alguna cosa que haya dicho acá que les genere dudas? Y no me digan todas, porque tiene que ser de a una. ¿Hay algo? Sí. Lucía. Sí. Yo repasaría la molécula de histocompatibilidad y el CD4. Genial. No sé si les parece bien. Perfecto. Buenísimo. Ya lo repaso. Vamos a volver para atrás. Acá, escuchen, acá la idea, yo no vengo a exponer, yo vengo a enseñar. Esto significa que yo voy a avanzar al ritmo de ustedes. ¿Bien? Y si después hay que hacer otro meet, otro día, no sé, en algún momento de la semana, bueno, nos pondremos de acuerdo, pero en principio esto es para que ustedes aprendan, no simplemente para venir a exponer y cumplir con el horario. ¿De acuerdo? Así que aprovechenme, porque todavía me duran las ganas de enseñar. Bien, vuelvo con lo que decía. Doctor, Lucía. Sí. disculpe, yo tengo una pregunta Diga. que justo no sé si anoté bien o mal. Usted dijo que los linfocitos helper, digamos, lo que tenían que hacer es remover al antígeno por la molécula de histocompatibilidad 2. Y ahí usted dijo que esta molécula la traen todas las que, justo no anoté esa parte. Las células presentadoras de antígeno. Listo.
para que ustedes conozcan esto, esto se llama restricción del complejo mayor de histocompatibilidad, anótenlo, restricción del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, que son parte de todas las células nucleadas de nuestro organismo, expresan presentan antígeno a los CD8, a los linfocitos T que marcan con CD8. Y todas las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 son las que presentan antígeno a los linfocitos T CD4 y están ubicadas en las células presentadoras de antígeno. Repito, lo voy a decir de otra forma. Todas las células presentadoras de antígeno tienen moléculas de histocompatibilidad de clase 2 que le permite presentarle el antígeno a los CD4. Y todas las células nucleares de nuestro organismo presentan antígenos de histocompatibilidad de clase 1 que le permite presentarle a los linfocitos CD8. Ahora explico un poquito más sobre eso. Listo, doctora, ahora sí, gracias. No, gracias a vos por participar. Miren, chicos, las moléculas de histocompatibilidad las heredamos de papá y mamá. Por eso es que la capacidad de presentar antígeno también puede variar de una persona a la otra porque tiene moléculas de histocompatibilidad que quizás son más afines a montar respuestas inmunes que otras. Eso se ha visto que hay poblaciones en determinadas áreas que, por ejemplo, sufren muchísimo de paludismo, van a expresar más moléculas de histocompatibilidad de un tipo que justamente son muy buenas presentando antígenos de paludismo. Entonces, la sospecha es que aquellas personas que heredaban estas moléculas de histocompatibilidad tenían más chances de sobrevivir que aquellos que no las tenían. Y por lo tanto, la población en general se fue armando con individuos que habían sobrevivido y que compartían las mismas moléculas de histocompatibilidad. Estas moléculas de histocompatibilidad que se heredan de papá y mamá son las que también nos sirven cuando hacemos un trasplante. Cuando ustedes vean mañana rechazo de trasplante con la doctora Aybar, van a ver que una de las causas del rechazo del trasplante es que no se haya hecho un estudio previo de si las personas están relacionadas entre sí a través de su complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, si yo quiero hacer un trasplante, ¿a quién buscaría primero? A parientes, a hermanos, a familiares directos, y dependiendo del trasplante, porque si el trasplante es de médula ósea, necesito lo que se llama histoidentidad, es que sea exactamente idéntico. En cambio, si es un trasplante renal con una histocompatibilidad parcial, ya me es suficiente como para que no sufra rechazo por parte del sistema inmune del receptor. Si yo recibo un órgano y no lo estudié previamente para ver si comparten moléculas de histocompatibilidad, llegado el momento, los linfocitos T se van a enojar y van a montar respuesta contra el órgano que acabo de trasplantar, porque no lo reconocen. Bien. Ahora, eso explicaría lo de las moléculas de histocompatibilidad. Y en el caso de los linfocitos B, no tienen ni receptor celular T, entonces no pueden reconocer el antígeno más que a través de esta doble marcación que yo les decía, que se vendrían a ser la IgM y la IgD. Entonces, los linfocitos T se llaman colaboradores, los CD4, porque van a colaborar o hacia una respuesta celular con la estimulación de los citotóxicos o hacia una respuesta humoral con la fabricación de anticuerpos y la formación de inmunocomplejos. Bien. Dicho esto, les voy a complicar la vida. ¿Ven un cuadro que dice subtipos de linfocitos TCD4? Sí, Sí, doctor. sí, por favor. Escuchen, chicos. Hasta ahora vamos viendo como especie de dicotomías en el sistema inmune. Por un lado vimos que tenemos una respuesta inmune innata, natural, y una respuesta inmune adaptativa o adquirida. Vimos que esa respuesta inmune innata o natural era inespecífica y que la adaptativa y adquirida era específica porque yo fabricaba el anticuerpo o el linfocito, lo estimulaba para que sea específico de ese antígeno. Pero a su vez, hemos visto que había linfocitos T y linfocitos B, y que dentro de los linfocitos T hemos estado hablando de los CD4 y de los CD8. Bien. Dentro de esas divisiones, a los linfocitos T CD4 también se los puede dividir
de acuerdo a su perfil de secreción de citoquinas en una variante que se llama T colaborador 1 o T helper 1 y los T colaboradores 2. ¿De qué depende y por qué quiero aprender este tema? Porque si yo tengo linfocitos CD4 que funcionan correctamente y se dan cuenta de que yo tengo un agente infectante a través de que a una célula presentadora de antígeno, acá le puse macrófago, pero puede ser una célula presentadora de antígeno, les está diciendo, che, estamos infectados, este linfocito CD4 se tiene que diferenciar hacia un perfil secretor de citoquinas en base a interferón gamma e interleuquina 2. Porque resulta ser que el interferón gamma funciona muy bien para fabricar IgM e IgG, piensen en etapa aguda, etapa crónica, y para activar macrófagos que pueda fagocitar a los inmunocomplejos que estos anticuerpos hayan reconocido en la circulación. Entonces, si yo monto una buena respuesta TH1, en general no me voy a infectar con facilidad y si me infecto me voy a sacar de encima muchas veces sin necesidad de tratamiento. Pero por otro lado, hay un perfil de citoquinas que se llama TH2, que la secreción es distinta, no fabrica interferón gamma, fabrica interleuquina 4 como la más importante, que quiero que se acuerden, 5, 6, 10 y 13, pero la 4 es la importante, que generan respuestas de tipo IgA o IgE, pero miren qué interesante, ya no recluta macrófagos, recluta eosinófilos, mastocitos y basófilos. ¿Por qué será esto? Porque esta respuesta está dirigida contra bichos grandes como es este helminto. Los helmintos, por ejemplo, no pueden ser fagocitados. Estamos hablando que el fagocito es un elemento microscópico y el helminto es un bicho enorme. Entonces, como no lo podemos fagocitar, el sistema inmune monta una respuesta en base a TH2 para que fabrique interleuquina 4, para que esa interleuquina 4 aumente la fabricación de anticuerpos IgA e IgE y que me reclute eosinófilos, mastocitos y basófilos que son capaces de correrlo a este bicho. Por ahí no lo matan, por ahí no lo pueden definitivamente no lo pueden fagocitar, pero toda la carga química que tienen los eosinófilos, los mastocitos, los basófilos, le hacen el medio ambiente hostil para que no se quede y lo corra. Entonces, la diferencia entre los CD4 es citoquímica en base a TH1, TH2, que si ustedes ven, además, se autoinhiben. Si yo tengo buena respuesta a TH1, voy en contra de las TH2. Si tengo demasiada respuesta a TH2, corro el riesgo de que no me defienda bien porque me inhibe la TH1. Entonces, de esta balanza depende cómo responde muchas veces el individuo. Bien, déjenme que avance un poquito más. Acá lo vamos a ver mejor. Si ustedes ven la parte superior del cuadro, van a ver que dice que si yo tengo una infección por bacterias, virus, hongos, protozoarios, ¿sí?, en contacto con células presentadoras de antígeno, que estimulan a los linfocitos CD4 para que se diferencien hacia un TH1, me va a fabricar interferón gamma, que a mí me conviene, porque hace que los linfocitos B fabriquen IgM e IgG, que además me permite ese interferón gamma, que vengan macrófagos, neutrófilos y otros elementos del sistema fagocítico a fagocitar los inmunocomplejos IgM e IgG, y a la vez me estimula los CD8 para que aquellos antígenos que se escondan dentro de las células, el citotóxico pueda destruirlo. Yo acá voy a tener dos tipos de citotoxicidad, mediada por anticuerpo y complemento, y mediada por células, que sería el linfocito T, CD8. Ahora bien, si el agente infectante es un helminto, que es un bicho demasiado grande para ser fagocitado, la célula presentadora de antígeno lo estimula también al linfocito TCD4, pero este se diferencia a un perfil TH2 en base a secreción de interleuquina 4, y ahí el linfocito B ya no me fabrica tanta IgM e IgG, fabrica más inmunoglobulina E e inmunoglobulina A. Y fíjense que el reclutamiento de las células es mastocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí. Bien, esto es la base de la respuesta inmune que necesito que sepan para que podamos ver inmunopatología. Bien, entonces, hemos estado viendo cómo la respuesta inmune
genera la capacidad de identificar a agentes potencialmente patógenos, y esto puede ser, esta inmunidad adquirida puede ser justamente adquirida en forma natural o en forma artificial. Miren cómo viene la mano. Esto también puede ir al examen. Los sistemas defensivos se clasifican en los que son pasivos, que hablamos al principio, que sería la barrera cutáneo-mucosa. Son pasivos porque están ahí y actúan siempre igual y no se activan porque tenga dando vueltas a algún agente patógeno. Y los sistemas activos son aquellos que reaccionan de alguna forma, ya sea en la respuesta inmuninata, el fagocito que viene y se morfa porque reconoció el patrón molecular asociado al patógeno y dice, ah, mira, este tiene pili, este tiene flagelo, seguro es patógeno, listo, me lo morfo por si acaso. Entonces esa respuesta inmune es innata, pero es inespecífica. Y tengo dentro de los sistemas activos una respuesta inmune adquirida, pero que va a ser específica de antígeno. Y a su vez puede ser respuesta inmune humoral, como ya les enseñé, en base a anticuerpos, y respuesta inmune celular en base a linfocitos. Esa inmunidad adquirida yo la puedo adquirir de dos formas, en forma pasiva o en forma activa. A su vez, puede ser en forma pasiva natural, a través del calostro. Piensen en lo siguiente: cuando una mamá está amamantando a un chiquitito, le está pasando anticuerpos a través de la leche materna que pueden ser defensivos. Entonces yo estoy haciendo una inmunización adquirida, pero en forma natural de ese paciente. Si yo voy y tengo un paciente que necesita anticuerpos y no tengo tiempo de vacunarlo para que los fabrique, puedo utilizar anticuerpos previamente facturados, que son los conocidos como sueros o sueros hiperinmunes. Esos sueros tienen anticuerpos que yo fabriqué frente a un agente patógeno en algún otro animal o en otra persona y los utilicé después justamente para ayudarlo a un paciente hasta que fabrique sus propios anticuerpos. Por ejemplo, en la clase pasada les daba que cuando uno tiene un accidente donde si piensa que puede haber un tétanos involucrado, si el accidente es reciente y este paciente o nunca se vacunó contra el tétano o se vacunó hace demasiados años que nos genera alguna duda, yo compro la gamma globulina, que vendría a ser el suero en general, de anticuerpos de muchas cosas, pero que me funciona como suero antitetánico. Es decir, estoy usando anticuerpos de otro organismo para defenderlo al paciente. Entonces, por eso es que es pasiva, por eso es que es artificial. Ahora, la respuesta inmune adquirida activa es cuando ya el paciente pasó por un cuadro infeccioso, listo, fabricó anticuerpos, eso se llama activa natural. Y la activa artificial es que yo digo, che, mirá, hay mucha prevalencia de esta enfermedad en esta zona, empecemos a vacunar. Entonces yo estoy inmunizando en forma artificial y esto se llama inmunidad adquirida activa artificial. Entonces tengo pasiva y activa, natural y artificial cada una, y tengo que saber un ejemplo de cada una. Lo del calostro, los sueros hipoinmunes, o posinfección, o vacunas de otro tipo, que sería la artificial. Bien, perfecto. Fin de la primera parte. ¿Cómo están, chicos? Más o menos, ¿no? Mucha información, pobrecitos. Se supone... Hay mucho que procesar, profe. Mucho que procesar. Entre eso, como le decía a los chicos ayer, ¿por qué elegí medicina? Pero bueno, eso también le decía a los chicos que es una gran elección medicina. Así que a no desalentarse, todo esto que les estoy brindando no es para asustarlos, al revés. Es para interesarlos y que digan, che, miren todo lo que tengo para descubrir y saber. Bien. Entonces, que esto no sirva para rechazarlos, sino que sirva para abrirles la curiosidad y ampliar y leerlo de forma tal que me sienta seguro sobre qué estoy leyendo y qué estoy entendiendo. Toda esta presentación que yo les voy a pasar les tendría que funcionar como activador de su respuesta intelectual, no su respuesta inmune. Y buscar información para culturalizarse con cada uno de los elementos que ahí figura. No se asusten, es una tarea importante, pero también les va a servir para toda la vida. Así que pregúntenme lo que quieran y si no ya paso a la última parte de la charla, la segunda parte. ¿Alguna pregunta acá que queramos que veamos?
Perdón, no sé si ya recomendó algún libro en específico para leer de esto. Sí, me preguntaron los chicos también la vez pasada, y ustedes, no sé, ustedes son increíbles, tienen un nivel de comunicación que nosotros no teníamos. Teníamos que ir a la biblioteca y ponernos a copiar apuntes, pero yo sé que entre ustedes ya circuló que el Farreras de Clínica Médica, él tiene un capítulo de inmunología introductorio que yo lo recomendé porque está escrito en español. Al no estar traducido del inglés, es mucho más fácil de entender porque la forma que está escrito yo la veo como mucho más fácil de estudiar. No se enganchen con la parte técnica de ese libro, pero sí con aquellos conceptos, saquen conceptos generales y les va a ser más fácil que otros libros de inmunología que andan dando vueltas. Si no, ya tendrían que buscar un libro que se llama Stites, que es caro, difícil de conseguir. Creo que lo mejor es agarren cualquier edición del Farrera, traten que no tenga más de 10 años de antigüedad y en su capítulo de inmunología seleccionen aquello que les parezca importante o que tenga relación con la charla de hoy y toda la demás, la parte técnica que por ahí les complica, no hace falta que la estudien. Bien, usen como guía esta presentación y van a encontrar, si bien yo hice estas charlas, las vengo haciendo hace 20 y pico de años como docente, ustedes van a encontrar términos parecidos que les va a servir como guía para estudiar un poquito más a fondo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos seguir adelante? ¿Quieren que profe. ¿Sí? Sí, profe. Listo, seguimos, niños. Encima, para complicarnos la vida, chicos, no funciona la presentación en pantalla, porque al ser tantos, parece ser que le cuesta hacer esa presentación. Fíjense, vamos a intentar de nuevo, a ver si funciona. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve como pantalla grande o se sigue viendo como presentación de documento? Está como presentación normal, doctor. Sí, no como presentación en pantalla. Ustedes no ven, Claro, no la pantalla completa. perfecto, ahí no ven ningún tipo de movimiento en las imágenes, ¿verdad? No, la verdad que no. Esperen un ratito, voy a intentar otro recurso. Voy a abrirlo esto en otra pantalla. Como la tecnología me gusta, entonces vamos a intentarlo de otra forma. Vamos a probar con pantalla completa, a ver qué pasa. Ahí se tendrían que ver ustedes. Esta no la recomiendan porque genera imagen en espejo, ¿ven? Eso se llama imagen en espejo. Pero vamos a intentar, en una de esas nos salva para la presentación. Ténganme paciencia. ¿Qué ven ahí? Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Sí, sí. Bien, excelente. Este tipo de presentaciones no las recomiendan porque generan imágenes en espejo, pero bueno, no hagamos los tontos y tratemos de seguir adelante. Bien, entonces, de la diferenciación de los linfocitos CD4 en TH1 y TH2 va a depender la respuesta inmunológica del paciente. Esa respuesta, esperen un ratito, a ver, que yo se les explicaba recién, fíjense que hace que si yo tengo bacterias, virus, hongos o protozoarios, me diferencio hacia un TH1, ¿sí? Y ese TH1 me va a activar los sistemas fagocitarios y la fabricación de anticuerpos IgM y IgG para formar inmunocomplejos, y a la vez me va a activar a los CD8 para que me hagan citotoxicidad. Y si el bicho es muy grande, como es el caso de el minto, la célula presentadora de antígeno, me va a estimular a los CD4 a que se diferencien a un TH2,
¿Cómo sé yo que sean diferenciados en TH2? Porque fabrican citoquinas como la interleuquina 4 y va a hacer que los linfocitos B fabriquen un anticuerpo distinto que es IgE e IgA y que me reclute otro tipo de células que se llaman mastocitos y eosinófilos. Ahora entonces vamos a entrar en el capítulo de la inmunopatología. Ahí deberían estar viendo un ogro atacando algo, ¿lo ven? Sí, se ve, profe. Sí, Bien, sí se ve el bien. movimiento. Bueno, por lo menos va a ser un poquito más interesante. Escuchen, chicos. La inmunopatología tradicionalmente se la enseñó como hipersensibilidad. Y esta es una definición que armé yo para que sea un poquitito más fácil de entender, que dice, son procesos inmunológicos que se tornan patológicos a partir de la interacción específica entre antígeno y anticuerpos o por linfocitos que se han sensibilizado y me terminan provocando daño en mi propio organismo. Esta inmunopatología, una forma de clasificarla, mañana van a ver otra, es en fenómenos de hiperactividad, que son realmente la hipersensibilidad, fenómenos de autorreactividad, es decir, cuando el organismo reacciona contra uno mismo, y fenómenos de baja actividad, que son las inmunodeficiencias, que después van a ver más adelante que hay dos tipos, las adquiridas y las congénitas, las que vinieron con uno. Entonces, tenemos fenómenos en más, fenómenos en contra, fenómenos en menos de la actividad del sistema inmune. Esa clasificación, desde el punto de vista pedagógico, desde que yo cursaba inmuno, imagínense hace cuánto, antes no teníamos inmunología, no existía. La veíamos de pasada en anatomía patológica o en histología. Se llamaban antes los mecanismos de hipersensibilidad. Esos mecanismos de hipersensibilidad deberían llamarse mecanismos inmunopatogénicos. Pero como son muy buenos para enseñar, esta clasificación que es de Helicums de la década del 63, nos viene muy bien porque nos dice que hay 4 tipos de mecanismos inmunopatogénicos. Los tipo 1, 2 y 3, que van a estar mediados por anticuerpos, y los tipo 4, por eso me tomé el laburo de hacerle los iconos de colores y con movimiento, y los de tipo 4 que son respuestas celulares o retardadas. Esto, por favor, apréndanlo porque no quiero que me hagan pasar vergüenza diciendo que no sabían que los tipo 1, 2 y 3 son todos mediados por anticuerpos. Y los tipo 4 son todos mediados por células. Este mecanismo de tipo 1 es el que realmente debería llamarse hipersensibilidad. Es el único que es una hipersensibilidad. Es un fenómeno en más que ocurre porque, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los helmintos montaban respuestas TH2? ¿Sí? Con interleuquina 4, fabricación de inmunoglobulina E, reclutamiento de mastocitos y eosinófilos. Esto sería lo normal. En algún momento de la evolución, algunos de nosotros empezamos a fabricar perfiles TH2 contra elementos que forman parte del ambiente y que no son patógenos. Es más, se han vuelto patógenos a partir de nuestra respuesta inmune. Por ejemplo, este bichito que ustedes ven ahí se llama ácaro. Los ácaros forman parte, es muy frecuente y todos ustedes duermen con ácaros todos los días en sus almohadas y colchas. Bien, esos ácaros no deberían provocarnos daño, pero como nuestro organismo en algunos pacientes piensa de que es un agente extraño y no sabe cómo reacciona igual que si fuera un helminto y fabrica IgE, que es la que recluta mastocitos, que es la que después nos enferma. Entonces puede ser por ácaros, algunos lo hacen por picaduras de insectos, algunos lo hacen por pelos de animales, algunos lo hacen por alimentos que no deberían dar alergia. Eso se llama hipersensibilidad. Esa sí es la hipersensibilidad. Entonces, dentro de los mecanismos de hipersensibilidad, la hipersensibilidad de tipo 1 se va a caracterizar porque voy a tener un aumento de la inmunoglobulina E. Recuerden que no tener IgE aumentada no significa que no sea alérgico, pero sí tenerla, hay altas chances de que el paciente tenga una base alérgica. Bien, o sea, no la descarta, tampoco la confirma, pero aumenta la probabilidad de que sea una respuesta alérgica
un fenómeno que yo esté viendo si el paciente tiene IgE elevada. Lo mismo pasa con los eosinófilos. Hay muchísimas causas de aumento de eosinófilos en sangre o en tejido, pero las más frecuentes son por parásitos y por alergia. Entonces, si ustedes tienen un aumento de los eosinófilos, hay que pensar en la posibilidad de una parasitosis o un cuadro alérgico. Esto va a provocar también que yo traiga otro tipo de células, que son los mastocitos y basófilos, los eosinófilos, que ya los nombré acá arriba, y que el perfil de citoquinas sea TH2 en base a interleuquina 4 sobre todo. Fíjense acá cómo el CD4, TH2, se diferencia un TH2, me fabrica interleuquina 4, me estimula el linfocito B para que me fabrique IgE e IgA, y recluta células como mastocitos y eosinófilos, cuyas características es que tienen gránulos químicos que son lesivos. Para que esto ocurra, tiene que haber un paso previo que se conoce como sensibilización. En la sensibilización, el alergeno entra al organismo, lo reconoce el linfocito B, este se activa y se transforma en célula plasmática, pero me fabrica IgE específica contra ese antígeno o alergeno que entró. Entonces, entró el alergeno, lo reconoció el linfocito B se transformó en célula plasmática, que es lo que están viendo en este gráfico, y me fabrica IgE específica. Esa IgE específica se va a unir a la membrana de los mastocitos, y ante un nuevo contacto con el alergeno o con el agente infectante, me va a provocar la degranulación mastocitaria con grandes liberación de contenidos de histamina. Entonces, ante un nuevo contacto con el alergeno, se une al receptor IgE que está fijado al mastocito y este se degranula y libera histamina y otros mediadores inflamatorios. Así se produce un fenómeno de hipersensibilidad tipo 1. Desde el punto de vista anatomopatológico y fisiológico, esa liberación por parte de los mastocitos de los mediadores inflamatorios me va a provocar distintos síntomas y signos de acuerdo al lugar donde ocurra o donde se ve afectado. Si yo tengo una liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios a nivel de tracto gastrointestinal, voy a tener aumento de secreción de fluidos, aumento del movimiento peristáltico y el aumento de la eliminación, ya sea por diarreas o por vómitos. Eso, cuando uno hace una intolerancia a un alimento o hace una reacción de alergia a un alimento, puede generar cuadros diarreicos o de vómitos. Ahora bien, si esa liberación de histamina ocurre en las vías respiratorias, esa vía respiratoria va a sufrir una disminución de su diámetro con un aumento de la secreción de moco. Entonces, esta disminución del diámetro va a provocar tos, va a provocar broncoespasmo, va a provocar flema, y se va a acompañar también de estornudos, que así el estornudo como la tos es un intento de sacarse de adentro algo que nos está afectando. Y en realidad la afectación se está dando porque estoy liberando histamina frente a ese agente. En otras palabras, chicos, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un paciente en esta situación, puede hacer un broncoespasmo tan fuerte, por eso se llama hiperreactividad bronquial, y el paciente puede morir a partir de una crisis asmática. Si la liberación de histamina ocurre a nivel de los vasos sanguíneos, voy a tener un aumento del flujo, un aumento de la permeabilidad vascular, y si yo tengo un aumento del fluido en los tejidos, voy a empezar a sufrir extravasación, puedo entrar en un shock, ese se conoce como shock hipovolémico, y después generar un cuadro, esto se conoce como un cuadro anafiláctico, porque se termina muriendo el paciente a partir de una reacción alérgica. Eso se conoce como anafilaxia. Bien, estas enfermedades dentro de las patologías alérgicas en la práctica médica, y para que no se duerman les puse todas con dibujitos, porque yo sé que en el fondo son todos unos niños. Tenemos el asma, tenemos la rinitis, son las patologías que más frecuentemente ustedes van a encontrar en su práctica diaria. La conjuntivitis alérgica, no todas las conjuntivitis son infecciosas, algunas son alérgicas. El eczema y el prurito provocado por la urticaria, cuando uno come algo, le cayó mal, le pica el cuerpo, o al revés, cuando a alguien le pica el cuerpo, la piel, ¿qué dice? Seguro comiste algo que te cayó mal. Bueno, no siempre es así. Y la anafilaxia, que es la más grave,
porque a partir de esto que ustedes están viendo en la imagen ahí a Will Smith, fijándose en una videocámara o en un espejo, que está haciendo angioedema, ¿ven cómo se le deformó la cara, el ojo, el labio? Bueno, ese angioedema es la extravasación de líquidos y puede cerrar también, provocar angioedema de glotis y provocar la muerte por obstrucción faríngea. Bien. ¿Y cuál es la más frecuente de las patologías que van a ver dentro de las patologías alérgicas? Que es mi especialidad, esto me dedico yo a la alergia, es la rinitis. Muchos de ustedes sufren de rinitis, algunas son alérgicas, otras no. Perfecto. ¿Alguna duda sobre, pausita acá, alguna duda sobre hipersensibilidad de tipo 1 o enfermedad alérgica? Todo bien. Todo bien. Para que hacerla más fácil, esto es porque el organismo se equivoca y ataca elementos naturales como si fueran elementos patógenos y fabrica IgE contra elementos que no debería fabricar y degranula mastocitos y recluta eosinófilos contra sustancias que forman parte del ambiente o que son medicación o que son alimentación y genera cuadros tan graves como el angioedema y la anafilaxia. Bien, en el caso de la hipersensibilidad de tipo 2, acá ya no es una hipersensibilidad, pero la estudiamos igual porque es pedagógico. En este caso, miren lo que pasó. En este caso, yo voy a tener citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Se acuerdan cuál era la citotoxicidad mediada por anticuerpos que les hablé recién? Cuando yo hice que el linfocito B me fabricara un anticuerpo frente a un patógeno y después vino el fagocito y se lo morfó, yo hice citotoxicidad mediada por ese anticuerpo. Pero acá el error del sistema es que este anticuerpo fabricado por mí va a reconocer en lugar de patógenos estructuras tisulares mías propias. Entonces, al reconocer estructuras tisulares mías propias, me autolesiono porque intento montar una respuesta inmunológica en el lugar donde se unió el anticuerpo. Y eso va a generar daño. Entonces, fíjense, acá tenemos cómo sería la acción antimicrobiana normal. Tengo un neutrófilo, tengo el anticuerpo que se unió a partir de la porción Fab o variable al antígeno. Tengo el receptor del anticuerpo, el receptor FC, para que pueda venir el fagocito y reconocerlo, y en presencia de complemento, que no me salió muy bien, pero esta pelotita de rugby acá, en presencia de complemento, se va a producir la fagocitosis a partir de esta opsonización. ¿Qué significaba opsonización? Preparar para comer, preparar para la fagocitosis. Si todo esto funciona bien, se forma el fagolisosoma, se destruye, chao patógeno, y yo no me enfermé, o me enfermé poquito. Ahora bien, si mi anticuerpo se equivoca y en lugar de atacar a un patógeno, se deposita dentro de una membrana propia, tengo el problema que va a liberar, al no poder fagocitar una estructura tan grande como por ejemplo esto podría ser una membrana basal glomerular, al ser tan grande y no poder fagocitarla, se llama fagocitosis frustra porque está frustrada y termina liberando de la célula las sustancias químicas en un intento de atacarlo. Pero el problema es que como el anticuerpo está fijado a la membrana, va a generar daño tisular y esto si fuera una membrana a nivel renal, me va a provocar, por ejemplo, glomerulonefritis por destrucción tisular. ¿Qué ha pasado acá? El anticuerpo que tenía que dirigirse contra un patógeno, por alguna razón, se dirigió en contra mío y me genera autoinmunidad, chicos. Esto es la autoinmunidad propiamente dicha. Un anticuerpo que se dirigió contra una estructura de mía propia. Bien. Hay varios ejemplos, yo les doy algunos nada más que para que mencionarlos. Y entramos en la hipersensibilidad de tipo 3. En la hipersensibilidad de tipo 3, la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque acá el linfocito B se hizo el cambio del supergen de las familias de las inmunoglobulinas, rearregló sus genes para transformarse el linfocito B activado y fabricarme el anticuerpo más específico para poder armar el inmunocomplejo, y ese inmunocomplejo tenía que ser fagocitado por el sistema fagocítico mononuclear o monocítico macrofágico. En el caso de la hipersensibilidad de tipo 3, se produjo todo este movimiento y ¿dónde falló? En que nunca fue o no alcanzó
la limpieza del sistema fagocítico mononuclear, monocítico macrofágico, y esos inmunocomplejos en circulación se me terminan depositando por dentro de los vasos sanguíneos. Entonces yo ahí tengo un endotelio, fíjense cómo se han depositado los inmunocomplejos por dentro, que provoca que el sistema inmune intente atacar ese inmunocomplejo en el lugar, entonces activa el complemento, vienen los basófilos, vienen las plaquetas, y vienen también los neutrófilos, y que me terminan generando una obstrucción del tejido, perdón, de la circulación sanguínea. Si ustedes ven en esta imagen, que mañana van a ver más con la doctora Iris, van a poder ver cómo acá, esto es un vaso, esta es la íntima del vaso, o sea, representa esto que están acá, y ya está engrosada con disminución del calibre, y acá ya directamente la inflamación terminó cerrando este vaso y esta zona se quedó sin circulación, lo cual es grave, porque si bien puede aparecer en capilares inicialmente, en el contexto de la mayor cantidad de afectación, mayor posibilidad de tener patología. Clínicamente, estos sitios que se van quedando sin irrigación se van muriendo, fíjense. Bien, se van muriendo y pican. Bien. Algunas enfermedades por depósito de inmunocomplejos son, por ejemplo, la vasculitis, la glomerulonefritis, las artritis. Miren en esta sinovial, fíjense ahí, cómo se inflamó esta rodilla. Bien, todos estos son por mecanismos de hipersensibilidad de tipo 3. Y por último, hipersensibilidad tipo 4. Antes de entrar en eso, hagamos un repaso entonces, chicos. Hemos visto, la 1 ya está. Vamos a la 2 y la 3. La 2 es anticuerpo dirigido contra uno mismo, entonces es autoinmunidad con destrucción tisular. En la 3 es que el anticuerpo sí se logró unir al antígeno, pero ese inmunocomplejo no pudo ser sacado de la circulación por el sistema fagocítico mononuclear, monocítico macrofágico, y se me termina depositando en distintos lugares por carga eléctrica, peso molecular, zona tortuosa de irrigación, como pueden ser los plexos coroideos, o por adelgazamiento por vasos capilares muy chiquitos, y ese inmunocomplejo me genera fenómenos in situ por dentro del endotelio. Hasta ahora, tanto la tipo 1 como la tipo 2 como la tipo 3 están mediadas por anticuerpos. En cambio, en la hipersensibilidad de tipo 4, acá la lesión, la reacción de hipersensibilidad o la reacción inmunopatogénica va a estar provocada por linfocitos T sensibilizados frente a un antígeno. ¿Por qué se llama también retardada? Porque entre que yo pongo el linfocito T y el antígeno que sospecho que le tiene alguna sensibilidad, van a pasar más o menos 48-72 horas. Entonces, fíjense también, yo tengo acá en la célula presentadora de antígeno, el linfocito colaborador CD4, se produce el reconocimiento, me activa el CD4, este CD4 me estimula el citotóxico para que destruya, pero a la vez me deja linfocitos T de memoria. Para eso me sirve ese linfocito T de memoria, me sirve porque yo puedo estudiar si un paciente está en contacto con determinados patógenos haciendo las famosas intradermorreacciones. Las intradermorreacciones son pruebas que nos permiten averiguar in situ, o sea, en el lugar, si un paciente está o ha estado infectado, de acuerdo a la intensidad de la reacción cutánea cuando coloque el agente infectante. Entonces pongo, acá por ejemplo, esto es una PPD, hago una prueba de Mantoux. Si el paciente le inyecté el antígeno y esperé 48-72 horas, por eso se llama retardada, y me hizo una pápula pequeña, no pasa nada, puede ser una infección vieja. Pero si la pápula es grande, yo ya empiezo a pensar de que este paciente ha sido infectado muchos años atrás, o en el caso de las muy grandes, de que está en una etapa aguda de la infección. Entonces, etapa crónica o memoria inmunológica y etapa aguda o de reciente comienzo en base a linfocitos T sensibilizados. Bien. Si yo hago este proceso, cuando yo hago una prueba de intradermorreacción e inyecto en la piel las
los posibles agentes patógenos, la célula presentadora de antígeno también siente que le están apurando. Entonces, ¿qué hace? Empieza a reaccionar generando una respuesta TH1, empiezan a venir al lugar mayor cantidad de linfocitos CD4, CD8, y me termina generando un proceso inflamatorio por debajo de la piel, mírenlo, que clínicamente se manifiesta como una imagen de pápula por fuera de la piel. Entonces, en el sitio de inyección, si el paciente ya tiene linfocitos memorizados con respecto al antígeno, rápidamente me provocan la inflamación. Bien. Pero este ocurre en un lapso de 24, 48, 72 horas. Bien. Pregunta, ¿hasta acá cómo vamos? Hemos visto entonces 4 mecanismos de hipersensibilidad, 1, 2 y 3, del cual el primero era el que más de hipersensible, 2 y los 3 primeros son por anticuerpos y este último es mediado por células. Los pacientes que tienen reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 pueden hacer, además de la intradermorreacción, que es la primera que les muestro acá, pueden hacer lesiones como esta, que se llaman eczema, y en realidad la gente le dice alergia, pero es una dermatitis de contacto. Esto que ustedes están viendo acá es provocado por la hebilla del cinturón. Es muy frecuente en las chicas y algunas capaz que lo tienen, perdón un segundito, donde en la zona de los aritos suelen tener irritado, o a veces en los breteles. Algunos nos pasa también con la malla del reloj, si es de níquel. Esto se llaman dermatitis de contacto y no son alérgicas, son por hipersensibilidad de tipo 4. La gente le dice alérgica, pero no es alérgica. O por ahí alguno se ha clavado una espinita y ha visto cómo se le ha ido haciendo un granuloma alrededor de esa espina. Bueno, este también es por aflujo linfocitario, también es un fenómeno inflamatorio donde no participan anticuerpos, sino que la propia piel hace una reacción inflamatoria alrededor y evita que esto se complique. Bien. Perfecto. Ahora bien, resulta ser que hay algunas enfermedades, como por ejemplo la miastenia gravis, que vamos a ver 2 palabritas al respecto, donde lo que está afectado es un fenómeno de anticuerpo, es un autoanticuerpo, pero no hay citotoxicidad. ¿Reconocen esto que les estoy mostrando en la pantalla? Sería la placa motora, el nervio, la fibra muscular. ¿Y qué está faltando? ¿Qué está faltando entre la placa motora terminal y el receptor de la fibra muscular? La acetilcolina. La acetilcolina. Excelente, niños. La acetilcolina. Esa acetilcolina, que es el neurotransmisor, en una enfermedad que se llama miastenia gravis, se ve bloqueada porque el organismo de ese paciente fabrica anticuerpos y estos anticuerpos bloquean el receptor de la acetilcolina en la fibra muscular. Entonces, el impulso nervioso viene, pero no llega porque el anticuerpo infeliz se metió por delante. Ese efecto de bloqueo del anticuerpo no genera destrucción de la fibra muscular, pero sí ocasiona enfermedad o patogenicidad porque no permitió que el paciente complete una función fisiológica. Entonces, la pregunta es, en este caso, ¿yo tengo un autoanticuerpo, sí o no? La respuesta es sí. Es un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2 y parcial, porque si bien hay autoinmunidad, no hay destrucción tisular, pero podría ser englobado dentro de un tipo 2, porque me bloqueó al receptor de la acetilcolina y me impidió una función fisiológica normal del cuerpo que me llevó a la enfermedad. Entonces el paciente va a tener estas características. Tosis palpebral, se le cierran los ojos. No lo que les está pasando a ustedes escuchando mi voz, ¿no? Esto es otra cosa. Diplopía. La diplopía es, ustedes saben que ustedes tienen ojos convergentes. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, miran para un lado, los 2 ojitos se mueven al mismo lugar y al mismo tiempo. Perfecto. Esa diplopía, esa convergencia, cuando empieza a fallar la fibra muscular porque no recibe el estímulo de acetilcolina, pierde esa convergencia y ustedes ven doble. La mueca facial, se les cae la cara, dicen que no tiene nada que ver con ACV o con otras enfermedades, sino que el tono muscular, por la falta de contractibilidad, se va permitiendo que la boca se vaya hacia abajo. O le parpadea la fasciculación del párpado superior.
eso no significa que si alguno de ustedes ha tenido fasciculaciones o parpadeo, temblor del párpado, es miastenia, por favor. Bien, pero sí es uno de los síntomas cuando es constante y progresivo de la posibilidad de una miastenia gravis. Y así a puntos más graves, como por ejemplo en algunos casos esto. ¿Esto es miastenia? No, estos son ustedes. Podrido de la clase. Bien, con esto estamos terminando, chicos. Me gustaría saber si quieren que aclaremos algo antes que cierre la presentación. También, esperen que voy a dejar de presentar Ahí está. Buenísimo. Anímense y pónganse algunas caritas visibles, a ver si los puedo ver. Así yo doy la cara, pongan la carita ustedes también. Ahí veo que se están matando de risa. Me había olvidado que se pueden mandar emoji dentro de las presentaciones en pantalla. Bueno, chicos, en principio, esto que hemos visto es porque hemos notado que vienen con un déficit en... Hola, Leonel, gracias por prender la cámara. Hemos notado que vienen algunos con déficit por la forma en que han venido estudiando inmunología. Quizás las han visto desde un punto de vista anatómico, pero no desde un punto de vista funcional fisiológico. Lo que hicimos en la primera etapa, que fue la introducción, fue hacerles repasar cosas que se supone que ustedes ya saben. Si no las saben, aprovechen esta presentación que se las voy a colgar la semana que viene, todavía no, hasta que no termine, porque quiero terminar con todo el ciclo de charlas para que todas aquellas preguntas que surjan las pueda incorporar a la presentación y que no estén contestadas ahí, y pueden estudiarla y utilizarla para ampliar un poquitito más. Bien, entonces hemos visto inmunofisiología y la segunda parte de la charla hemos visto cuando el sistema inmune produce patología, porque nosotros vamos a entrar ahora al cursado de Noxas, y Noxas justamente y defensas evalúa cómo el ambiente, cómo elementos, agentes tóxicos, químicos, parasitarios, microbiológicos pueden generarme daño a través de la interacción con la respuesta del sistema inmune. Bien, así que en principio con esto estoy terminando. Antes de irse, esperen, antes de irse, ¿alguna otra pregunta? Bien. Por mi parte no, profe. Buenísimo, te agradezco por tu parte. Escuchen, antes de irse tienen que hacer el mismo mecanismo. Tienen que hacer el mismo mecanismo, que es ¿cuál? Manden un saludo diciendo chau o lo que quieran para que queden registrados como la asistencia final. Esto significa que ustedes participaron del inicio y participaron del final. Yo voy a dejar esto prendido 10 minutos más para darles tiempo a que se despidan, y los estoy viendo durante el cursado, y bienvenidos al tercer año con Noxas. A disfrutar la carrera. Un gusto. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chicos. Gracias por quedarse. Chao, profe, gracias. Adiós, adiós. Chao, profe, gracias. Chicos. Nos vemos, doctor, que esté Nos bien. estamos Saludos. viendo. Nos estamos viendo. Profe, disculpe, una consulta le puedo Sí. hacer. Totalmente. El tema del módulo de inmunología, ¿son solamente 2 clases o durante clases. toda la semana vamos a tener? Bien. Son 2 clases. Hoy conmigo y mañana a la mañana, creo que es mañana, ¿no? No sé cuándo les toca la próxima. Con la doctora Aibar, sí, exactamente. Este es el prólogo a la de mañana. Y los compañeros de ustedes que no hayan podido entrar ahora, que no se hagan problema, que vayan el lunes a la presencial, para que puedan cursar después con la doctora al día siguiente. Si ustedes le pueden avisar. Listo, profe, muchas gracias. Gracias.